Buenos días. Nuevamente nos estamos comunicando a través del aula virtual y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de lo que es método científico. Ustedes ya han podido quizás bajar el archivo y han podido leer y responder las preguntas. Lo que voy a hacer el día de hoy en esta sesión es reforzarte un poco el método científico, mirar los pasos que hace el método científico, porque es importante que nosotros tengamos como base este conocimiento para lo que vamos a trabajar posteriormente. Recuerda que nuestra área de ciencia y tecnología tiene que ver mucho con el método científico. Te voy a recordar algunos pasos del método científico. Si nos observamos acá la pequeña pizarra que tengo, recuerda que los pasos del método científico, que tú también lo has estudiado, son los siguientes. Primer paso del método científico, la observación. Una cosa es mirar, utilizar el sentido de la vista, lo otro es observar. ¿Cuál es la diferencia? Que en la observación no solamente utilizamos el sentido de la vista, sino también utilizamos los otros órganos de los sentidos. Entonces, cuando yo hago una observación es minucioso, ¿no? Para poder nosotros, en base a eso, ¿qué es lo que queremos investigar? Entonces, la observación tendría que utilizar de repente el oído, el gusto, el olfato, el tacto y sobre todo la vista. Primer paso del método científico. Segundo paso, el planteamiento del problema. Aquí me hago una pregunta inteligente de lo que he observado. ¿Ya? Si quisiera de repente ver, no sé, el agua, ya, entonces yo tendría que ver en la observación todas las características del agua. Pero en el planteamiento del problema, yo me hago una pregunta inteligente sobre ese caso. Posteriormente yo les voy a dar un ejemplo, si no vamos a recordar los pasos del método científico. El paso número 3. En el paso número 3 creo que siempre lo hemos hecho, de que es una posible respuesta al problema que he encontrado. Esta posible respuesta, como dice el nombre, es una suposición, esa es la hipótesis. Y el paso número 4 es la experimentación. ¿Cómo compruebo yo de lo que he dicho en mi hipótesis es verdadero o es falso? A través de la experimentación. Paso 5, la interpretación de datos. La interpretación de datos es lo que me indica, digamos, a través de una tabla, ver los resultados que obtengo de esa experimentación. Pero no una vez. Voy a tener que ser mínimo 3 resultados. Resultado 1, resultado 2, resultado 3 o 4 o 5, saco un promedio y ese es el resultado que tengo en el paso número 5. Y en el paso número 6, las conclusiones a lo que he llegado, de acuerdo al problema que he tenido. Ahora voy a pasar a explicarles los pasos a través de un ejemplo. En clase algo hablamos en algunas secciones acerca de los metales. Vamos a cumplir el paso número 1, la observación con los metales. ¿Qué tendría que hacer la observación con los metales? Tendría que observar los metales, de qué color son, su textura, si son lisos, son rugosos, si son sólidos. De repente utilizo el sentido del gusto, probar a qué sabe, hago caer el sonido que tiene. Mira, todas esas características que son descripciones lo utilizo en la observación. Una vez que he hecho la observación, voy a pasar al segundo paso del método científico, que es el planteamiento del problema. Me hago una pregunta inteligente. Esa pregunta inteligente podría ser, en mi caso, quizás si todos los metales conducen la corriente eléctrica. Me he hecho un problema. Me planteo una pregunta de todo lo que he observado. Ya he hecho el paso número 2. Voy a pasar al paso número 3. La hipótesis. Voy a dar una respuesta a esa pregunta. Si todos los metales conducen la corriente eléctrica. Voy a dar la respuesta y digo, si todos los metales conducen la corriente eléctrica. Suficiente. Ya he dado, digamos, la hipótesis. Paso número 4. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que llevar a la práctica y comprobar los 5 o 6 metales que tengo a mi disposición si pasan la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Vamos a hacer pasar la corriente eléctrica para ver si este metal está conduciendo a la corriente. De repente tengo un cable de fierro y yo les decía en clase a manera de broma, si agarras el cable y introduces la corriente eléctrica, si te mueres es porque te ha pasado la corriente eléctrica. Entonces sí conduce el metal la corriente eléctrica.
Podría agarrar cobre. Ustedes saben que los cables que tenemos en nuestras casas, en el colegio, conducen la corriente eléctrica. Podría tener una barra de oro. Como es metal, tendría que ser la misma experiencia, entre comillas, a manera que ustedes entiendan. Sí conduce la corriente eléctrica. El aluminio también conduce la corriente eléctrica. Profesor, y si me dices, profesor, ¿y el carbón? El carbón no conduce la corriente eléctrica. Entonces yo tendría que agarrar de repente carbón vegetal. Tendría que ser la misma experiencia que el oro, que el cobre, la plata que estábamos hablando. Si no conduce la corriente eléctrica, es que sí, pues, profesor, no está cumpliendo lo que yo estoy pensando en mi hipótesis. No cumple esa condición. Seguimos hablando sobre nuestro problema, ¿no? La experimentación es lo que estoy explicándote. La interpretación de datos. Entonces yo tendría que poner en una tabla, poner, digamos, los metales con los que he hecho, digamos, la experiencia. Y ahí poner sí, no, sí, no, sí, no. Y si me sale todos que he puesto sí, significa entonces de que sí conduce la corriente eléctrica y esos resultados me están sirviendo para comprobar mi hipótesis. Entonces, esos resultados, ese análisis, esa interpretación lo tengo en un cuadro. Y por último, el último paso. Concluyo y digo, todos los metales sí conducen la corriente eléctrica. ¿Ya? Y de esa manera yo cumplí los pasos del método científico. Yo te invito a que tú, a través de cualquier otra experiencia, también trates de cumplir los pasos del método científico. Y de esa manera estamos aprendiendo algo muy importante. Tú dirás, ¿y para qué sirve el método científico? Todo lo que está a nuestro alrededor, por ejemplo, si hablamos del agua, ¿a cuántos grados hierve el agua? Eso es importante saber. Y tenemos un promedio, ¿a cuántos grados hierve el agua en Arequipa, o de repente en Lima, o en el África, y muchas cosas más, fenómenos científicos? El método científico nos ha permitido cumplir los pasos científicos para llegar a la verdad. Y eso es una verdad natural que nos permite de repente a nosotros seguir avanzando en la ciencia y conocer más cosas para que nuestra vida pueda ser entendida y conocer más cosas. Recuerden que tenemos de 11:30 a 1 de la tarde. En ese lapso trabajen y de esa manera nosotros vamos a hacer la evaluación respectiva y quizás una retroalimentación cuando nos reintegren la clase. Yo me despido, su profesor Mario Larico, una vez más. Felicitaciones a los que están pendientes por aprender y siempre recalcarles que depende de ti el éxito. Y recuerda, tu salud es primero. Cuídate y éxitos nuevamente y nos estamos viendo, jóvenes estudiantes del tercer año. Hasta luego.